Hola, este es otro capítulo de los pactos de incomunicación que vamos a llamar los problemas matemáticos del milenio o los problemas psicológicos del milenio también, ¿no? Y vamos a intentar explicar un poco de qué va esto. Bueno, vamos a recordar un poco lo que eran los pactos de incomunicación, que era principalmente que en realidad no nos estamos comunicando, o sea, nosotros podemos creer que sí nos estamos comunicando, pero no nos estamos comunicando realmente. Entonces, si queréis investigar más sobre esto, tenéis otros vídeos más en el canal que explica mejor esto de los pactos de incomunicación, ¿de acuerdo? Entonces, ahora me quería referir un poco más a esto de los 7 problemas matemáticos del milenio, de los psicológicos. Bien, sabéis que hay unos problemas matemáticos que se han considerado del milenio y con los cuales dan premios metálicos. O sea, al que consiga resolverlo le dan, por ejemplo, 1.000.000 de euros o 1.000.000 de dólares, ¿vale? Un premio muy alto, ¿de acuerdo? Porque es muy difícil conseguir resolverlo, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, en casi todos los colegios del mundo, las matemáticas, ¿de acuerdo? Las matemáticas están, digamos, en lo top. O sea, generalmente en casi todos los colegios del mundo, en cuanto hay una novedad matemática de cualquier cosa, se suele transferir rápidamente. ¿De acuerdo? O sea, imaginad por ejemplo, yo qué sé, me lo estoy inventando totalmente, ¿vale? Que ahora sabemos que 2 más 2 son 4, ¿vale? Imaginad que llega alguien, por ejemplo, y descubre que 2 más 2 son 5. Un genio matemático que dice, no, no, eso estaba mal, no sé cuánto, ¿vale? Y la comunidad matemática lo confirma y dice, sí, es verdad, estábamos equivocados y era 2 más 2 igual a 5. Entonces, ¿cuánto tiempo tardaría los colegios en intentar enseñar eso nuevo, que 2 más 2 son igual a 5? ¿Entendéis? Entonces, lo más seguro es que una vez comprobado pasarán meses. Como mucho, 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 un año. ¿De acuerdo? Como mucho. Es decir, las escuelas, digamos, están, digamos, al día de las últimas matemáticas, ¿vale? Porque, digamos, es algo importante a tener en cuenta que puede cambiar muchas cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede cambiar muchos negocios. Si, por ejemplo, las matemáticas actuaban de una forma y ahora actúan de otra, los negocios van a cambiar, evidentemente, ¿verdad? Entonces, una vez explicado esto, que parece que hay como mucha importancia, ¿no?, a esos problemas matemáticos y a resolverlos y a mucho interés en resolverlos y en pagar dinero por resolverlos. Ahora voy, digamos, a los problemas psicológicos, a los problemas humanos, a los problemas de relaciones. Entonces, ¿no debería existir exactamente lo mismo en el mundo de los X problemas psicológicos del mundo, de relaciones personales, de miedos, de etcétera, 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 etcétera? ¿Entendéis? ¿Por qué eso no se promueve? ¿Por qué eso no se investiga? ¿Por qué no se pagan millones para resolver eso? ¿Por qué no se pone como un problema psicológico universal? Mira, estamos en ese estado, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día, y hace ya años, lo que tendría que existir en todos los colegios es una asignatura obligatoria que estuviera al día, digamos, del estado actual de la conciencia humana, ¿sí? Del estado común, que es común a todos los humanos, ¿vale? Da igual que sea chino, mujer, hombre, ni, da igual, ¿vale? Que es común a todos los humanos, tendría que haber una asignatura que a los niños les tuviera al corriente de cómo está la conciencia actual, de los problemas que van a tener en su vida, en sus relaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Hoy en día, si las personas no saben raíces cuadradas, pueden ser perfectamente felices. Si no saben trigonometría, pueden ser perfectamente felices. Si no se saben los ríos de España, los ríos de Rusia, los ríos de Estados Unidos, las montañas, los nombres de las montañas y los nombres de las capitales, pueden ser perfectamente felices. Si no saben ortografía, pueden ser perfectamente felices. Pero si no saben relacionarse con las personas, van a ser desgraciados toda su vida. ¿Entendéis? Entonces, cuando hablamos de educación en los colegios,
¿para qué estamos educando a las personas? Solo les estamos dando conocimientos de matemáticas, de ortografía, de etcétera, 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 y sus relaciones no nos importan nada, no nos importa nada sus relaciones, cuando es lo más importante, porque relaciones van a tener toda su vida van a tener relaciones con otras personas, pero resolver problemas matemáticos igual no lo hacen más que en el colegio y después nunca más, por lo que sea. Igual son artistas, se ponen a pintar, dibujar y ya no hacen más raíces cuadradas en su vida, por ejemplo, ¿vale? O son cocineros o son otra cosa y no hacen más raíces cuadradas, ni hacen más trigonometría, ni hacen otras cosas, ¿de acuerdo? ¿Entendéis? Entonces, aquí hay dos cosas. Una, que los humanos debemos ver cuáles son los problemas más urgentes a solucionar. Y los problemas más urgentes son evidentes que son las relaciones entre los humanos. Estos son los problemas urgentes. Entonces, ¿cuánto tendríamos que pagarle a una persona que descubriera cómo acabar con las guerras? ¿Entendéis? ¿Sabéis cuánto dinero se está gastando hoy en día en guerras, armamento, ejército, etcétera, etcétera? ¿Sabéis cuántos miles y miles y miles de millones se están gastando en esto? Entonces, ¿cuánto le pagaríais a una persona que logre resolver el problema de las guerras? ¿Entendéis? Si les pagáramos, o sea, a los matemáticos les dicen que les pagan 1.000.000 de euros o 1.000.000 de dólares, ¿no? ¿Cuánto se le pagaría a una persona que acabase con las guerras? Si se le pagase 1.000.000.000 de euros, yo lo veo barato. O sea, es un chollo. Y sin embargo, no solamente, es que no se promueve de ninguna forma. De ninguna. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay varias cosas. Una, que en la educación tendría que haber una asignatura obligatoria que mantuviera al tanto a todos los alumnos de cómo está el estado actual de la conciencia humana, de qué problemas se va a enfrentar, de qué miedos normalmente nos van a pasar, de en qué tonterías vamos a creer nuestra vida, ¿vale? En miles de religiones, en miles de cosas, en miles de ideologías que solo nos van a causar problemas, ¿de acuerdo? Y no nos van a servir para relacionarnos con las personas, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas cosas que los psicólogos ya dominan y que ahora se tienen que encontrar cuando las personas son adultas. Es decir, después de que los niños ya han ido creciendo y han ido acumulando cosas idiotas que no deberían haber acumulado, después de eso llega la adulta y los psicólogos tienen que tratar eso. Entonces, ¿no es mejor hacer una cosa preventiva y explicarle a los niños, asignatura obligatoria dentro de la educación, ¿no? Explicarle, pues mira, nuestro cerebro está así actualmente. Tenemos unas cosas que podemos hacer y unas cosas que no podemos hacer. No somos telépatas, no nos podemos pasar, por ejemplo, pensamientos entre nosotros, ¿vale? Pero, entonces, y tenemos estas cosas que nos afectan de una forma, estas cosas que nos afectan de otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el estado de la conciencia actual tiene que ser aprendido por todos los niños del mundo. Porque ahora mismo los problemas que tienen las personas del mundo es que aparte, por ejemplo, de ser pobre, no sabe relacionarse. Si supiera relacionarse, seguramente le sería más fácil salir de la pobreza. ¿Entendéis? Es decir, entonces, ahora mismo, aparte, digamos, de los problemas habituales, pobreza, violencia, todos los habituales, está el no conocerse uno mismo de los problemas que va a poder tener en sus relaciones, etcétera. ¿Entendéis? Entonces los problemas son mucho peores. Y después otra cosa es la urgencia de qué problemas necesitamos resolver. Entonces, está claro que después de tantas guerras, muertes, violaciones, odio, violencia, insultos, bla, 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 lo que necesitamos es saber más sobre nuestras relaciones. No necesitamos más saber matemáticas, no ortografía, no
O sea, está bien saber un mínimo de ortografía, un mínimo de matemáticas, un mínimo de... pero ese no es el problema a resolver. El problema a resolver es que estamos gastando miles de millones de recursos en guerras y vamos a acabar con los recursos humanos solamente con las guerras. Entonces, habrá gente que pensará que igual no es útil, pero pensadlo a nivel de recursos humanos, tenemos un límite que vamos a gastar. Entonces, el hecho de no estar todos los días en guerra, eso nos ahorra recursos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, al igual que ponemos los problemas matemáticos y damos premios, los problemas psicológicos y de relaciones y de guerras y todo esto también deberían tener premios. Tendría que existir, por ejemplo, ¿por qué no existe, por ejemplo, una ONU de psicólogos o psiquiatras, ¿vale? Una organización de psicólogos, a nivel mundial, ¿de acuerdo? Que organicen esto, que digan, mira, pues mira, las personas del mundo, como mínimo, un mínimo, tienen que tener este conocimiento, digamos, psicológico de cómo se comportan, de cómo son, de si su mente suele actuar de una forma y entonces si pueden ser adictivos o no, o si tal, o sea, de un poco de explicación de a qué se van a enfrentar el resto de su vida, de cómo va a ser sus relaciones, de malas o buenas, ¿entendéis? O sea, un mínimo de algo. Entonces, que se organice, digamos, a nivel mundial, en todos los colegios del mundo a nivel mundial. Esto es algo terriblemente difícil, va a ser difícil porque todos los gobiernos van a estar en contra, va a ser muy, ¿vale? Pero debe ser algo así como la ONU. Aunque espero que sea mejor que la ONU y sí pueda actuar. ¿De acuerdo? Es decir, que expliquen un mínimo, una asignatura al año, ¿no? Una asignatura que explique esto psicológicamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo totalmente necesario. Tenemos la gente que sale de los colegios y no sabe relacionarse con nadie. O tiene problemas de relaciones. Nunca ha escuchado nada. Y después llega a YouTube, empieza a ver vídeos de YouTube de cosas de estas, y la mayoría dice, ostras, ahora entiendo que me pasa esto. Hay muchos, por ejemplo, personas superdotadas que llegan a YouTube y dicen, ostras, es que era superdotado. O otros que tienen otros tipos de problemas y dicen, ah, es que me pasaba esto. O otros que tienen otras cosas y dicen, ah, claro, es que entonces así puedo hacer. Entonces, ¿podría enseñarse estas cosas en los colegios y no esperar a que la gente llegue a YouTube y se informe? Esto debería ser algo como más natural y tener unas relaciones más naturales. ¿De acuerdo? Entonces para eso necesitamos un entendimiento mejor de nosotros mismos. Y eso exige que haya una asignatura obligatoria. Obligatoria, porque los niños no son idiotas. Pueden aprender muchísimas cosas. No hay que tratarles como idiotas. Entonces, hay muchas cosas que sí se les pueden explicar sobre su propio cerebro, sobre cómo asimilan la información, qué problemas van a tener asimilando cierta información y otra cierta no información. Entender qué sesgos tenemos cuando estamos aprendiendo. ¿Entendéis? Bueno, hasta luego.